As a wild card of his genre, our game will teach you real card tricks and manipulations. Este es el Indie World de agosto de 2020, donde Card Shark nos sorprendió a todos, yo incluido, destacando sobre todo por su trabajo artístico y una propuesta aparentemente sencilla, pero única en su tipo. ¿Pero será realmente este título de los creadores de Reims un candidato a lo más destacado de este año en el panorama independiente? Pues iremos a la Francia de 1743 a descubrirlo. En la pequeña localidad de Pau, en una taberna de mala muerte, encarnamos a un camarero mudo que vive y trabaja sirviendo mesas, hasta que se encuentra con la misteriosa figura del Comte de Saint-Germain, que le ofrece un trato muy particular: ayudarlo a engañar a un coronel del ejército en una partida de póker. Pero la triquiñuela sale muy mal y la dueña de la taberna acaba con una bala en el cuerpo y nosotros acusados de asesinato, por lo que nuestro silente avatar tendrá que refugiarse en un campamento gitano donde el Comte y sus colegas nos enseñarán todo tipo de trucos para desenvolvernos en la alta sociedad y codearnos con los nobles para ganarnos la vida en sus partidas de póker. Pero esta es otra trampa del juego, o al menos de su jugabilidad, ya que Card Shark no es en absoluto un juego de cartas. Card Shark es un simulador muy peculiar donde aprenderemos diversos trucos de ilusionismo a través de minijuegos, para luego ponerlos en práctica en diversas partidas de naipes contra los individuos más poderosos de Francia, lo que además de darnos dinero, nos ayudará a destapar una conspiración que puede poner en jaque al mismísimo monarca del reino. Aunque volviendo al tema de las sesiones de apuestas, estas ocurren en distintos lugares o escenarios que elegimos por medio de un mapa, y antes de llegar, el Comte nos explicará cuál es nuestro objetivo y qué truco usaremos para engañarle, como puede ser el señalar de forma discreta la mejor carta de nuestro oponente, preparar barajas amañadas para que el Comte tenga ventaja o sugestionar de cierta manera el juego de nuestro oponente. Cada estrategia de engaño tiene sus propios pasos a seguir y controles para ser completadas con éxito, pudiendo utilizar tanto el cursor en PC o bien los controles táctiles o un mando tanto en PC como en Switch, estando por lo general bien implementados, aunque nosotros preferimos la opción del ratón por la precisión que ofrece. De todas formas, y si bien estos minijuegos están compuestos por acciones simples, se van acumulando y haciendo más complejos a medida que avanzamos, pidiéndonos en muchas ocasiones no solo precisión a los mandos, sino también una buena memoria y agilidad visual, por lo que podremos ensayarlos tantas veces como queramos antes de iniciar la partida de cartas como tal, que es donde empieza el juego de verdad. Estas partidas consisten en varias rondas donde sucesivamente se irán subiendo las apuestas, por lo que nuestro objetivo es ejecutar nuestra estrategia perfectamente para ir agotando poco a poco los fondos de nuestro oponente, ya que si este no es capaz de pagar la apuesta de una ronda, habrá perdido, aunque también pueden hacer lo mismo con nosotros. Esto hace que tener una cartera llena sea importante y nos pueda salvar de algún que otro despiste, teniendo en cuenta que el éxito de estas partidas depende en extremo de usar los trucos correctamente. De hecho, existe la posibilidad de fallar la misión si ejecutamos mal un solo minijuego de toda la secuencia, o si nos demoramos demasiado en nuestro trabajo de manipular naipes. Y por si esto fuera poco, también habrá sesiones de apuestas especiales, donde no solo tendremos que ejecutar el plan a la perfección, sino que habrá que improvisar en ciertos momentos para salvarnos de una situación límite o inesperada, siendo de las partes más impactantes del juego, pero también las que más dependen del ensayo y error. El dinero que conseguimos podemos acumularlo para tener ventaja, como hemos dicho antes, pero si nos quedamos sin nada, podremos guardar una parte en el campamento para retirarlo cuando lo necesitemos. Además, el donar frecuentemente y volver al campamento es algo que el juego incita a hacer, pero no tiene tanta repercusión más allá de ver todo lo que el juego esconde.
En este sentido, también hay que decir que la rejugabilidad para los completistas es muy tosca, ya que nuestro archivo de guardado empieza de cero al terminar la historia, por lo que es posible que debas terminar el juego varias veces para obtener todos los logros. Aunque si esto no es lo tuyo, el juego puede durar de 5 a 9 horas, incluyendo además un sistema de pistas y 3 niveles de dificultad, donde destaca uno que además de reducir nuestro margen de error, agrega el riesgo de muerte permanente en determinadas situaciones, lo que nos obliga también a reiniciar la partida desde el principio. Card Shark no es un gran exponente técnico, pero sí destaca en su representación de la Francia del siglo XVIII, con unos modelados que parecen figuras de papel, tanto en su construcción como en sus animaciones, y unos fondos y trazos que recuerdan mucho al arte impresionista, y que nos sumergen perfectamente en unos variados escenarios de época, como calles, palacios, balnearios, iglesias o incluso escenarios naturales. Además, y a pesar de que no lo parezca, las cartas están recreadas en 3 dimensiones y ciertas acciones con ellas están representadas de forma bastante realista, lo que nos acerca fugazmente a esa fantasía de maestro del engaño. La banda sonora intercala arreglos de compositores famosos de música de cámara, como Bach, Mozart o Debussy, con piezas originales que se integran en esta atmósfera aristócrata y refinada, tanto para ambientarla como para mofarse de ella, además de otras situaciones menos ostentosas, pero igualmente bien acompañadas por la música. Los textos del juego están en castellano. La infame aventura de nuestro silencioso héroe nos ha convencido, aunque quizá tiene ciertas cosas a potenciar si se vuelve a retomar esta idea. Card Shark es una aventura que despunta en su concepto, con una ambientación excelente y un enfoque jugable sorprendentemente exigente que puede generar mucha tensión en el jugador, a pesar de su simplicidad. Por contra, este mismo enfoque quizás está demasiado centrado en el factor de ensayo y error, pudiendo aburrir si no nos convencen sus puntuales variantes y afectando de paso a la inmersión con nuestro personaje, tanto en la época que le toca vivir como en su rol de ponernos en la piel de un mago de la baraja. Eso sí, muy pocos podrán negar su encanto y carisma, y quizá eso junto al resto de sus virtudes sea lo único que necesitéis para elevarlo a un lugar notable dentro de vuestra juegoteca, como ha sido en mi caso. ¡Vive la revolución!